Hay silencios que no son vacíos. Hay silencios que queman, silencios que construyen, silencios que educan. El silencio del hombre que camina solo no es soledad, es entrenamiento. Es ese sonido seco y grave que hay entre tus latidos cuando te das cuenta de que nadie va a venir a salvarte y aceptas que está bien. Porque quizás siempre pensaste que necesitabas un escuadrón, un equipo, una manada, una mano que te empuje o un hombro que te sostenga. Pero llega un día, un instante tan íntimo que nadie más lo puede presenciar, en el que despiertas y entiendes que hay peleas que se ganan solo con un corazón, un puño y una voluntad intacta. Ese día aparece la esencia del lobo solitario. No nace cuando estás rodeado de gente, nace cuando aprendes a caminar entre los eco vacíos de tus propias dudas y aún así avanzas. Avanzas sin testigos. Avanzas sin aplausos. Avanzas porque entiendes que la batalla más importante no necesita espectadores, solo necesita un hombre que no se rinde. El mundo allá afuera está lleno de ruido. Todos gritan, todos opinan, todos creen tener el mapa que te hará llegar a la cima. Te dicen qué hacer, cómo moverte, cómo soñar. Se venden como guías, como mentores, como salvadores, pero ninguno puede caminar por ti. Ninguno puede enfrentar tus noches de insomnio, tus demonios mentales, tus cicatrices internas. Eso no se delega, eso se enfrenta, solo, como un lobo. No uno desesperado buscando manada, sino uno que entiende que, antes de caminar con otros, debe dominar el arte de caminar consigo mismo. Un lobo que no necesita compañía, solo necesita certeza. Certeza de quién es. Certeza de qué quiere, certeza de que aunque el camino sea largo y lluvioso, seguirá caminando, incluso con los pies rotos, porque no es comodidad lo que busca, es evolución. La mayoría quiere crecer, pero pocos están dispuestos a sangrar por ello. Quieren resultados inmediatos, reconocimiento temprano, progreso sin aislamiento. Pero el crecimiento real no florece en la multitud, florece en el frío. Florece cuando estás solo frente a un espejo y no reconoces al hombre que ves. Florece cuando pasan semanas sin que nadie note tu esfuerzo y aún así no te detienes. Florece cuando entiendes que no eres elegido, que no tienes ventaja, que no hay mano divina empujándote, que estás solo. Y aún así decides seguir. Porque ahí, justamente ahí, empieza el proceso del lobo solitario. No cuando lo eligen, sino cuando se elige a sí mismo. Y sí, va a doler, va a romper tu ego, va a quebrar tu impaciencia, va a exigir que mates esa versión de ti que quiere aprobación, que necesita motivación, que se alimenta de aplausos. Para ser lobo solitario, no basta con estar solo. Debes dejar de depender de la validación. Debes ser capaz de mirar tu camino y decir, no habrá aplausos, pero habrá honor. No habrá público, pero habrá transformación. Porque no estás entrenando para ser admirado, estás entrenando para ser invencible. Y ser invencible no significa no sentir dolor, significa no rendirse aunque duela. Ser lobo solitario no es una estética, es un metal psicológico. Es esa dureza interna que surge cuando aprendes a transformarte sin testigos. Cuando dejas de demostrar y empiezas a construir. Cuando dejas de buscar compañía y comienzas a buscar propósito. Cuando prefieres el frío de la disciplina al calor del reconocimiento. Cuando entiendes que el éxito no está en parecer fuerte, sino en resistir cuando ya nadie más resistiría. Hay una frase que jamás olvidarás cuando la entiendas. El lobo no grita, el lobo avanza. Y avanzar solo, cuando no hay aplausos, cuando no hay mano en la espalda, cuando no hay felicitaciones, es uno de los actos más salvajes y poderosos que un hombre puede realizar. El lobo solitario carga su hambre como escudo, su disciplina como espada y su soledad como templo. Porque no huye de la soledad, la usa, la moldea, la convierte en foco, en claridad, en ventaja estratégica. Porque el ruido distrae, pero el silencio entrena. Mira alrededor. Todos quieren ser fuertes.
Todos quieren ser respetados. Todos quieren ser admirados. Pero dime, ¿cuántos están dispuestos a aislarse, sacrificarse y dejar atrás la comodidad emocional para conseguirlo? ¿Cuántos están dispuestos a enfrentarse a la brutal honestidad del silencio, donde no hay excusas, no hay víctimas, no hay culpables, no hay consuelo? En el silencio, solo estás tú, y tus límites, y tus miedos, y tus hábitos. Y es ahí donde realmente comienza la guerra. Esa guerra que no tiene espectadores ni banderas. Una guerra que se libra en la mente, en el corazón y en tu capacidad de no rendirte cuando nadie está mirando. Hay una escena que todo hombre debería vivir. Despertar una mañana cualquiera, sin mensajes, sin motivación externa, sin nadie preguntando por ti, sin nadie esperando nada de ti. Y aún así levantarte, apretar los dientes y hacer tu trabajo con más precisión, más enfoque y más disciplina que nunca. Ese momento no es casual, ese momento es evolución, porque significa que ya no dependes del mundo para funcionar. Significa que ya no eres reactivo, eres imparable, porque el hombre que actúa sin estímulo es el que ha sido entrenado por su propia convicción. Es el que no necesita compañía para avanzar, ni aplausos para continuar, ni cruces de meta para sentirse ganador. Es un lobo, no porque está solo, sino porque sabe estarlo. El lobo solitario no está aislado porque no lo quieran, sino porque eligió la soledad como herramienta estratégica. No se aparta por ego, se aparta por construcción, porque mientras todos corren detrás de atención, él corre detrás de progreso. Porque mientras todos se alimentan de validación, él se alimenta de propósito. Porque mientras todos se distraen en ruido, él crece en silencio. Ese eres tú, si decides tomarlo. Y si lo decides, no vuelves a caminar igual. Porque no caminarás buscando compañía, caminarás buscando dirección. Y la dirección se encuentra cuando el ruido desaparece. Y el ruido desaparece cuando eliges luchar como un lobo solitario. No como víctima, como arquitecto, como guerrero, como forjador de su propio destino. El verdadero campo de batalla no está afuera, no está en oficinas, gimnasios ni estadios, está dentro de ti. Esa es la guerra que casi nadie libra, y por eso casi nadie vence. Todos quieren demostrar fuerza hacia afuera, pero pocos tienen el valor de enfrentar la tormenta interna. Esa tormenta silenciosa donde tus pensamientos te atacan como flechas incendiarias, donde el cansancio mental quiere rendirte, donde tu mente débil te susurra excusas disfrazadas de lógica. No es el momento. Quizás mañana. No vas a poder solo. Es ahí, en ese momento invisible y brutal, cuando descubres si realmente eres lobo, o si simplemente te gustaba parecerlo. Los lobos solitarios no se fortalecen en la comodidad. Se fortalecen en la incomodidad voluntaria. Buscan el terreno hostil. Hacen de la presión su gimnasio emocional. Porque saben que el músculo más importante no es el bíceps ni el pecho. Es la voluntad. Si entrenas tu voluntad, puedes mover montañas. Si fortaleces tu disciplina, puedes elevar tu vida sin pedir permiso. Si dominas tus impulsos, puedes convertirte en leyenda sin necesidad de aplausos. Porque la grandeza, la verdadera grandeza, no necesita representación. Se siente, se huele, se ve en tu forma de actuar cuando nadie está mirando. Ser lobo solitario no se trata de aislamiento emocional, se trata de independencia espiritual. Es aprender a escuchar tu voz interior sin que se contamine con la opinión del resto. Es construir un sistema interno tan sólido que incluso en medio del caos sigues firme. No esperas motivación, la fabricas. No esperas oportunidad, la construyes. No esperas salvación, te salvas a ti mismo. Y es ahí cuando aparece la fuerza real, la autosuficiencia. El día que entiendes que nadie te debe nada, tomas el control. Porque mientras creas que alguien tiene la obligación de ayudarte, cargarás una mente débil, esperando, dependiendo. Pero cuando entiendes que estás solo, que no hay rescate, que si tú caes,
tú mismo debes levantarte. Entonces despierta ese instinto salvaje que llevas dentro. Un instinto que te dice, soy suficiente. No porque ya hayas llegado, sino porque estás dispuesto a atravesar la ruta más fría para llegar. El mundo está lleno de lobos que nunca aprendieron a estar solos. Los ves buscando validación, buscando eco, buscando aprobación. Pero tú estás forjando algo diferente. Tú estás aprendiendo el arte de no necesitar, el arte de seguir incluso cuando no te entienden, el arte de construir cuando nadie cree en ti. ¿Sabes por qué? Porque el hombre que camina solo desarrolla visión. Mientras otros pierden el tiempo en explicaciones, tú inviertes el tiempo en transformación. Mientras otros hablan de sueños, tú los construyes. Mientras otros necesitan compañía para no sentirse vacíos, tú llenas tu alma con propósito. La soledad no te rompe, te revela. Te revela lo que realmente eres sin filtros, sin escenarios, sin público. Te revela tu nivel de compromiso real. Porque cualquiera se siente fuerte cuando recibe apoyo, pero ¿eres igual de fuerte cuando solo te tienes a ti? ¿Eres igual de constante cuando alguien te observa que cuando nadie te ve? Ahí está la verdadera diferencia. El lobo solitario se entrena en la invisibilidad, se vuelve legendario sin público, se vuelve peligroso sin ruido. Imagina un hombre en un cuarto pequeño, sin redes sociales, sin cámaras, sin aplausos. Solo él, sus metas y su voluntad. Ese hombre no está perdiendo el tiempo, está construyendo, está evolucionando, está redefiniendo la palabra disciplina, porque la disciplina no es hacer lo necesario cuando estás motivado, es hacerlo incluso cuando estás cansado, incluso cuando estás roto, incluso cuando nadie te reconoce. El lobo solitario no actúa por reconocimiento, actúa por convicción. Es la convicción lo que le da el poder de continuar en la oscuridad. Hay un momento en este camino donde dejas de desear que las cosas sean fáciles. Un momento donde entiendes que si fueran fáciles, cualquiera lo haría, y si cualquiera lo hiciera, ya no tendría valor. Entonces dejas de pedir caminos sin rocas, dejas de pedir victorias rápidas, dejas de pedir ayuda que no necesitas. Comienzas a ver la dificultad como una forja, como un horno que te moldea, como una herramienta que pule tus bordes. Y comienzas a entender que no estás solo porque eres débil, estás solo porque te estás fortaleciendo. Y cuando los demás preguntan, ¿por qué no buscas compañía? Tú sonríes en silencio. Porque ellos no entienden que lo que tú estás construyendo no puede entenderse con palabras, solo puede demostrarse con resultados. No pueden verlo porque no está terminado. Pero el lobo no presume su proceso, espera su momento. Porque el día que emerge, no necesita decir quién es. Se nota, se siente, se respeta. Así que lucha solo si es necesario. Entrena solo si es necesario. Planea solo si es necesario. Pero nunca pienses que estar solo te hace menos. Te hace más. Te hace consciente. Te hace peligroso, te hace diferente. El mundo no necesita más gente que busca aplausos. Necesita más lobos silenciosos que no esperan condiciones perfectas para moverse. Gente que se levanta con voluntad, que avanza sin ruido, que se expande sin permiso. Porque en esta vida, nadie recuerda al que fue cómodo. Nadie recuerda al que siguió a todos. Nadie recuerda al que evitó el frío. Pero todos respetan al lobo que caminó solo, que no esperó, que se forjó en silencio y emergió indestructible. El acero no nace fuerte, nace frágil, maleable, inútil ante la batalla. Para convertirse en espada, debe pasar por un proceso violento: fuego, golpes, presión, repetición. El calor lo hace vulnerable, el martillo lo golpea una y otra vez, y aunque duela, cada golpe le da forma, precisión, filo, hasta que un día ya no es metal ordinario. Se ha convertido en un arma, una herramienta de poder, algo que no se rompe, algo que inspira respeto. Así funciona contigo. No puedes convertirte en alguien inquebrantable si evitas el fuego. No puedes ser diferente si rehuyes los golpes de la vida.
No habrá carácter sólido si huyes de las pruebas. El hombre que teme al dolor es un hombre no listo para la grandeza. El hombre que teme a la soledad nunca sabrá lo que es la fortaleza. Y el hombre que no soporta el sacrificio jamás tocará el poder. Hay una frase silenciosa que el universo te susurra: demuéstramelo. Tú dices que quieres poder, tú dices que quieres respeto, control, libertad mental, estabilidad. Pero ¿qué estás dispuesto a hacer para conseguirlo? ¿Qué estás dispuesto a dejar? Porque nadie se convierte en lobo solitario manteniendo hábitos de oveja. Nadie alcanza la cima cargando costumbres que corrompen la disciplina. Para tener lo que pocos tienen, debes convertirte en lo que pocos son. Alguien capaz de rechazar la comodidad aunque ésta se vista de consuelo. Alguien capaz de sostener un camino incluso cuando ese camino no tiene aplausos ni compañía. Alguien que sabe que la fortaleza no se hereda ni se compra, se construye. El verdadero poder no se trata de dominar a otros, se trata de dominarte a ti mismo. Controlar tus emociones, tus impulsos, tu ansiedad, tu frustración, tu ego, tu necesidad de aprobación. No eres poderoso porque impongas tu voz, eres poderoso cuando puedes gobernar tu mente. Hay una habilidad muy superior a ser fuerte físicamente, ser inquebrantable emocionalmente, ser un hombre que no se destruye por críticas, que no se derrumba por fallos, que no renuncia por cansancio. ¿Sabes qué hace indestructible al acero? No que sea duro, sino que fue forjado a través del fuego. Tú debes hacer lo mismo. No evites el fuego, entra en él. No escapes de los desafíos, ve hacia ellos. El poder no se esconde en la comodidad. Vive en la incomodidad voluntaria. La gente quiere ser respetada, pero no quieren ser disciplinados. Quieren la cima, pero no quieren escalar. Quieren admiración, pero no quieren hacerlo admirable. Tú debes ser diferente. Cuando la mayoría busca distracción, tú debes buscar propósito. Cuando la mayoría se paraliza por miedo, tú debes avanzar a pesar del miedo. Cuando la mayoría busca sentirse bien, tú debes buscar ser mejor, porque hay una diferencia enorme entre sentirte bien y estar bien. Sentirte bien es placer temporal, estar bien es poder permanente. Pregúntate, ¿qué tan peligroso sería si dejaras de fallarte a ti mismo? Si cumplieras con tus promesas, si entrenaras más allá del cansancio, si leyeras más de lo que criticas, si trabajaras más de lo que te quejas, si actúas en vez de hablar, si fueras fiel a tu palabra incluso cuando nadie está presente. ¿Qué tan fuerte serías si respetaras tus metas con el mismo compromiso con el que respetas tus excusas? La sociedad está moldeada para crear hombres cómodos. El sistema te quiere entretenido, distraído, mediocre, satisfecho con migajas. Pero tú no estás aquí para ser parte de la estadística. Tú estás aquí para reescribirla, para demostrar que la grandeza no ha muerto, que la mentalidad fuerte no es anticuada, que el sacrificio sigue siendo el camino más rápido hacia algo real. Tú estás aquí para volver peligrosa la disciplina. Porque cuando un hombre disciplinado entra en una sala, no necesita hablar. Su aura habla por él, la forma en que camina, la forma en que mira, la forma en que escucha. Esa presencia silenciosa que incomoda a los blandos. Esa presencia que no necesita títulos para generar respeto. Ser lobo solitario no significa estar eternamente solo. Significa que tu fuerza no depende de compañía. Que tu estrategia no se derrumba porque alguien se fue. Que tu visión no se apaga porque no existen aplausos. Que tu esencia no cambia porque no te entienden. Porque cuando logras construirte así, ya no persigues personas, tampoco persigues validación. Solo persigues propósito. Y ese propósito es el que te convierte en arma, en instrumento, en especie rara. La mente débil se quiebra cuando el camino se torna incierto. La mente del lobo solitario evoluciona con cada golpe. Aprende, adapta. Se vuelve más silenciosa, más calculadora, menos impulsiva. Porque sabe que no hay victoria valiosa sin control interno. Un hombre que no controla su mente, no controla su destino.
se convierte en esclavo de su propio caos. Un guerrero que controla su mente es invencible, porque incluso antes de pelear, ya ganó. Ganó contra sus excusas, ganó contra su pereza, ganó contra su miedo, ganó contra su dependencia emocional. El camino es frío, sí, es solitario, sí, pero también es puro, es real. Es el único camino donde puedes ver quién eres de verdad, cuando no hay ruido, ni distracciones, ni aplausos, ni espectadores. Solo la verdad. Y la verdad no es cómoda, pero siempre libera. La pregunta es, ¿tienes lo necesario para mirarla de frente y transformarte con ella? Porque cuando lo haces, cuando la aceptación deja paso a la transformación, ese día no vuelves a ser el mismo. Ese día, el lobo deja de ser cachorro. Ese día, la espada deja de ser metal. Ese día, tú dejas de ser común. Este es el momento, no cuando tengas más, no cuando te apoyen, no cuando entiendan tu proceso. Ahora. Porque lo que marca al verdadero lobo no es el pasado, no es el entorno, no es la suerte. Es la decisión de convertirse en algo más, en alguien que no pide permiso para crecer, en alguien que camina al frente aunque camine solo, en alguien que no espera condiciones perfectas, porque sabe que las condiciones perfectas se construyen. El lobo que ruge cuando está rodeado de manada es solo ruido. El verdadero lobo, el que realmente impone respeto, es el que sabe caminar solo sin perder el rumbo. No necesita ser visto para ser letal, no necesita ser escuchado para ser peligroso. Su poder no está en su voz, sino en su presencia. Esa presencia que no grita, pero pesa, que no presume, pero intimida, que no busca aprobación, pero inspira. Eso es la soledad estratégica, no la soledad de la tristeza, sino la soledad del enfoque. Porque hay dos tipos de soledad, la que te destruye y la que te construye. La primera aparece cuando no sabes quién eres, cuando necesitas gente para llenar vacíos. La segunda aparece cuando ya encontraste tu rumbo, cuando aprendiste que nadie puede recorrer tu camino por ti, cuando decidiste dejar de mendigar validación. Ahí la soledad no es un castigo, es un laboratorio. Un laboratorio donde creas tu carácter, donde diseñas tus armas, donde afilas tu mente con reflexión, lectura, entrenamiento, sacrificio silencioso. Mientras los demás buscan distracciones, tú buscas calibre. Mientras los demás huyen del silencio, tú te refugias en él porque ahí escuchas lo que otros no pueden. Tu instinto, tu propósito, tu estrategia. El hombre común necesita ruido para sentirse vivo. El hombre fuerte respira en el silencio porque ahí entiende su misión. Solo en el silencio puedes ver tus debilidades sin máscara. Solo en la soledad puedes verte sin maquillaje emocional. Ahí no puedes mentirte, no puedes actuar, no puedes culpar, solo puedes asumir. Y asumir es el primer paso para dominar. Muchos quieren poder, pero le temen a la responsabilidad. Quieren una mente fuerte, pero no toleran la incomodidad. Quieren respeto, pero viven esclavos de la aprobación. Quieren resultados grandes con disciplina pequeña. Imposible. El poder no se otorga, se conquista. Y la conquista comienza con una declaración interna. Yo me haré cargo. Sin espectáculo, sin promesas vacías, sin frases tatuadas, sin discursos comprados. Solo tú, frente a ti, pactando con tu ambición. Jurándote que no vas a seguir fallándote, que no volverás a ser medio fuerte, medio disciplinado, medio comprometido, medio lobo, que no vivirás en tierra de tibios, que dejarás de ser silencio temeroso y te convertirás en silencio estratégico. El poder auténtico no es la fuerza bruta, no es la apariencia, no es el control de otros, es el control de ti mismo cuando nadie te ve. Cuando es lunes, 5 de la mañana y no hay cámaras. Cuando no estás motivado pero igual cumples. Cuando no hay aplausos pero hay propósito. Cuando nadie te empuja pero tú te obligas. Porque ahí, sin aplausos, sin testigos, sin estímulos externos, es donde aprendes lo más importante, a gobernarte.
Y un hombre que se gobierna a sí mismo no puede ser gobernado. Lo increíble es que la mayoría de personas nunca conocerán ese poder. Nunca sabrán lo que se siente ser dueño de su mente. Nunca entenderán la libertad de no depender del ánimo, sino depender de la disciplina. Nunca experimentarán la fuerza de no necesitar aprobación. Nunca sentirán el respeto que no se pide, sino que se provoca. Porque eso no se logra con palabras, se logra con presencia. Esa presencia que dice, yo ya no compito con otros, compito conmigo mismo. Yo ya no corro por validación, corro por evolución. Yo ya no hago ruido, hago impacto. Y tú ya estás caminando ese sendero. Estás adentrándote en la versión de ti que ya no pide permiso para crecer, que no consulta con el miedo antes de actuar, que no espera compañía para avanzar. Esa versión de ti ya no negocia con la pereza. Esa versión no retrocede cuando se cansa, retrocede solo cuando analiza. Esa versión no busca demostrar, busca cumplir. No busca aplausos, busca transformación. Mira a los lobos. El solitario no es el que fue abandonado o expulsado. Es el que elige apartarse para evolucionar. Se separa de la manada para fortalecer su instinto, para agudizar sus sentidos, para descubrir su identidad. Porque antes de crear impacto en el mundo, debe crear impacto dentro de sí. Antes de dirigir, debe liderarse. Antes de construir, debe reconstruirse. Hay algo en ti que pide silencio, no porque estés roto, sino porque estás creciendo. Hay algo en ti que pide enfoque, no porque te perdiste, sino porque estás armando tu camino. Hay algo en ti que pide soledad, no porque estás vacío, sino porque estás llenando tu espíritu con carácter. No huyas de ese llamado. El ruido mediocre te distrae, pero el silencio te entrena. No busques el ruido cuando tienes la oportunidad de construir enseñanza. El silencio incómodo es el gimnasio mental donde pocos entrenan. Ahí se desarrolla el temple, la mente fría, la ambición consciente, la fortaleza emocional. El verdadero lobo solitario sabe, hay momentos para rugir, pero hay momentos para callar y construir. Hay momentos para avanzar, pero también momentos para fortalecerse. No siempre estás perdiendo cuando estás solo. A veces simplemente estás forjando algo demasiado grande para que otros lo entiendan. Y cuando finalmente regresas al mundo, no regresas igual. Ya no regresas con palabras, regresas con poder. Ya no llegas a encajar, llegas a incomodar. No llegas a impresionar, llegas a inspirar. No llegas a buscar lugar, llegas a ocuparlo. La soledad no te quita poder, te prepara para usarlo. Hay un momento en el camino en que descubres algo brutal. No estás luchando contra el mundo, estás luchando contra ti, contra tu versión cómoda, contra tu versión débil, contra tu versión que busca aprobación, distracciones, comodidad, excusas. Ahí ocurre la verdadera guerra. Esa batalla que no se libra en un campo abierto, se libra en tu mente, cada mañana, cada noche, cada vez que sabes lo que tienes que hacer y te preguntas si lo harás. Porque allá afuera hay obstáculos, sí, pero el enemigo más peligroso vive adentro y se llama conformismo. ¿Cómo derrotarlo? No se derrota con motivación barata ni con frases de calendario. Se derrota con voluntad, con decisiones crudas, con rutinas férreas, con resistencia emocional, con el hábito de no romper tu palabra ni siquiera cuando nadie escucha. Se derrota cuando empiezas a cumplirte, cuando empiezas a convertirte en el hombre que dice, sí, yo lo dije, yo lo hago. Cuando tu palabra se vuelve ley, cuando tu voluntad se convierte en contrato, cuando tu ambición ya no es deseo, es mandato, eso es poder. Poder es cuando no depende del clima, ni del ánimo, ni del horario, ni de los testigos. Poder es cuando tú mandas sobre ti y no cedes. Hay momentos en los que vas a sentir que te estás derrumbando, donde ya no hay energía, donde ya no hay apoyo, donde ya no hay señales. Ahí, la mente te va a ofrecer un trato. Ríndete y te libero del sufrimiento, pero no te dice la verdad. No te dice que si aceptas, ese sufrimiento se convertirá en otro peor. El sufrimiento del arrepentimiento. El vacío de saber que pudiste, pero no lo hiciste.
que tenías guerra, pero no peleaste, que tenías el llamado, pero lo silenciaste. En ese instante tendrás que elegir dolor de resistencia o dolor de renuncia, dolor de avanzar o dolor de retroceder, dolor de disciplina o dolor de arrepentimiento. Pero el dolor lo vas a sentir igual. El único que puedes evitar es el que viene después, cuando ya nada se puede hacer. Un lobo solitario no es el que siempre puede, es el que, aun cuando no puede, lo intenta. Cuando no tiene fuerzas, las busca. Cuando no tiene claridad, avanza con fe. Cuando no tiene apoyo, se apoya en disciplina. Porque ser lobo no es ser invencible, ser lobo es ser imparable. Invencible significa que nunca pierdes. Imparable significa que aunque pierdas, no te detienes. Y esa es la trascendencia máxima del que pelea solo. No vive para evitar caídas, vive para levantarse con más fuerza cada caída. Tienes que volverte peligroso para tu propia cobardía. Tienes que ser una amenaza para tus excusas. Tienes que ser el sabotaje de tu zona cómoda. Tienes que ser el hombre que tu propia debilidad teme. Porque ahí está la clave. No se trata de ser más fuerte que otros, se trata de ser más fuerte que tu versión que quiere rendirse. Eso es lo que la sociedad nunca entiende. El verdadero poder no está en vencer a otros, está en vencerte a ti una y otra vez, cada vez que quieres renunciar. Y sé que a veces duele no tener compañía, no tener aplausos, no tener garantías. Pero escucha esto, los caminos con garantías no construyen guerreros, construyen espectadores. Construyen víctimas, construyen soñadores, no hacedores. Para construir un hombre que impacta, necesitas incertidumbre, frío, esfuerzo, desgaste, rechazo, sacrificio, soledad y hambre. Hambre mental, hambre emocional, hambre de transformación. No hambre de cosas materiales, hambre de evolución. Porque cuando tienes hambre de evolución, no aceptas vivir igual. Te incomodas, te sacudes, te empujas, te gritas si es necesario. Te exiges hasta que todo tu cuerpo y tu mente entiendan que no vas a vivir una vida débil, que no vas a tolerar la mediocridad como destino, que no vas a ser otro más en la manada de los tibios. La sociedad entrena ovejas, tú estás entrenando a un lobo. Eso no es cómodo, eso no es rápido, eso no es popular. Es doloroso, lento y solitario, pero es eterno. El lobo deja marcas, el lobo deja legado, el lobo deja huella en quienes lo vieron pasar, no porque gritó, sino porque se vio imposible de quebrar. Entonces, cuando la mente te diga que pares, dile, parar me dolerá más que seguir. Cuando el cuerpo te diga que ya estás acabado, respóndele, acabado estaba cuando no hacía nada. Cuando la vida te diga que el camino es demasiado duro, dile, ese no es un camino, es un filtro para los que no están dispuestos. Yo estoy dispuesto. Ser lobo solitario no es aislamiento triste, es evolución estratégica, no es arrogancia, es enfoque, no es rebeldía, es dignidad, no es rechazo al mundo, es preparación para impactarlo. Porque el lobo no vive solo para él, aunque parece solitario, aunque parece ajeno, aunque parece distante, algún día regresa para liderar, pero ya no como uno más, sino como uno que se construyó en el silencio, para liderar con fuerza, con temple, con sabiduría, con voz que no grita, pero marca. ¿Y tú, a dónde vas? ¿A seguir confundiéndote con la masa? ¿O a romper el molde y construirte en la soledad como los raros, los indoblegables, los necesarios? Esta vida no necesita más seguidores, necesita más hombres que caminen solos cuando el ruido confunde, cuando la multitud engaña, cuando la comodidad seduce. Hombres que elijan el camino difícil porque entienden que ese camino no destruye, pule. Hay un momento en la vida en el que dejas de pedir permiso para ser grande. Dejas de pedir validación, aprobación, comprensión. Te importa poco si el mundo entiende tu camino, porque entendiste que el camino fue diseñado para ser vivido, no explicado. Aprendiste que la gente no quiere conocer tus cicatrices, solo quiere juzgar tus heridas. Y entonces,
Descubriste que la soledad no era un castigo, sino una armadura. Que la incomprensión no era un obstáculo, sino combustible. Que el silencio no era vacío, sino el lugar donde se construye la verdadera voz. La voz del que no necesita ruido, porque es ruido. La voz del que no necesita aplausos, porque es tormenta. La voz del que eligió ser lobo, no oveja. Los lobos solitarios no se pierden, se separan. Hay una diferencia. Uno se pierde porque no encuentra su lugar. El otro se separa porque entiende que su lugar no está donde todos están. El lobo solitario camina sin mapa, pero no sin destino. No busca senderos marcados porque sabe que los caminos trazados por otros lo llevarán a metas de otros. Él es arquitecto de pasos propios, constructor de tormentas, testigo de su propio ascenso. No espera que lo llamen, no espera que lo sigan, no espera que lo entiendan, porque su enfoque es más grande que sus emociones, su disciplina es más fuerte que sus dudas y su instinto es más crudo que cualquier opinión. Te dijeron que era peligroso avanzar solo. Te advirtieron de los riesgos, intentaron convencerte de que la soledad era un terreno hostil, y tenían razón, pero no entendieron nada. La soledad sí es peligrosa, pero no por la oscuridad del camino, sino por el poder que despierta, por la marea interna que rompe cadenas, por la claridad que silencia voces, porque cuando caminas solo entiendes quién realmente eres, y cuando entiendes quién eres, nada vuelve a atarte, nada vuelve a detenerte, nada vuelve a callarte. Esa es la verdadera amenaza, no tu fuerza, no tu mente, no tu convicción, sino que fuiste capaz de encontrarte, y ahora nadie puede detener a alguien que se encontró a sí mismo. Hay un tipo de hombre que no espera la oportunidad, la fabrica, que no mendiga puertas abiertas, golpea hasta que las rompe, que no gasta energía tratando de convencer al mundo de que puede lograr algo, simplemente lo logra. Ese hombre no se distrae, no se dispersa, no se acomoda, no se rinde, porque su mente es cuartel, no parque. Sus sueños son órdenes, no deseos. No imagina, planea, no sueña, ejecuta, no se esfuerza, se entrega, suda, sangra, repite, construye, cae, se levanta y repite otra vez. Como una máquina que no se alimenta de combustible, sino de propósito. Como un soldado que no pelea por fama, sino porque nació para la batalla. Ese hombre no compite, domina, no imita, crea, no duda, ejecuta. Porque llegó al punto donde entendió que la vida no te pregunta si estás listo. Te lanza al campo de batalla y espera verte improvisar con lo poco que tienes, aprender a sobrevivir, y después, cuando apenas puedas respirar, espera que ataques. No porque seas el más fuerte, sino porque sabes que si no luchas, mueres. Y ahí, justo ahí, es donde nacen los lobos. No en la comodidad, no en los elogios, no entre multitudes. Nacen en el silencio, en la incomodidad, en la presión, en ese momento donde no tienes elección. Solo una orden, seguir. Ahí nace tu rugido, ahí nace tu hambre, ahí nace tu obsesión. Hay una diferencia entre el que entrena cuando está motivado y el que entrena cuando está roto. Entre el que trabaja cuando le sobra energía y el que trabaja cuando solo le queda voluntad. Porque todos pueden avanzar cuando el terreno es firme, pero solo los lobos caminan cuando el suelo quema. Solo los lobos se expanden cuando la mente tiembla. Solo los lobos entienden que el dolor no es señal de detenerse, sino de estar avanzando. Y mientras el mundo busca comodidad, ellos buscan crecimiento. Mientras otros buscan compañía para sentirse menos solos, ellos construyen carácter para sentirse imparables. Porque el lobo solitario no necesita compañía, necesita propósito, no necesita ruido, necesita dirección, no necesita aprobación, necesita resultados, y cuando los obtiene, no levanta la mano esperando aplausos. Se limita a observar el campo desde la cima, en silencio, sabiendo que nadie estuvo ahí cuando empezó, y nadie tendrá derecho a decir que su victoria fue suerte.
porque no hubo suerte. Hubo noches sin dormir, hubo decisiones crueles, hubo renuncias que cortaron como cuchillos, hubo batallas internas que nadie vio, pero fueron las que definieron quién serías. No ganaste porque eras fuerte, te volviste fuerte porque no tenías otra opción. Y ahora entiendes que ser lobo no es una actitud, es una identidad. No es una pose, es una cicatriz. No es una frase, es una historia escrita con sudor, silencio y disciplina. Porque solo desde la soledad se construye la grandeza interna. Y solo quien sabe caminar solo, sabrá qué hacer cuando llegue a la cima. Porque ahí, en las alturas, también se está solo. Y por eso te preparas, no para que el mundo te entienda, sino para que cuando el mundo te vea, entienda que ya es demasiado tarde para detenerte. El mundo está lleno de voces, pero muy pocos tienen algo que decir. Lleno de gente que grita, pero vacía de gente que actúa. Lleno de manos que piden, pero escasas de manos que construyen. Y tú no viniste a ser eco, sino rugido. No viniste a seguir senderos, sino a abrir caminos. No viniste a ser uno más. Viniste a ser el que llegó, aunque nadie creyó que llegaría. El que resistió, aunque nadie pensó que resistiría. El que caminó solo, aunque todos pensaron que se perdería. Pero no se perdió, se encontró. Así que enfócate, apaga todo ruido, ajusta las botas, sujeta la mente, levanta el pecho y sigue caminando, aunque duela, aunque queme, aunque nadie te entienda. Porque no hay gloria para los que esperan, solo para los que avanzan, solo para los que luchan, solo para los que soportan la soledad, solo para los lobos solitarios. Porque mañana, cuando mires atrás, no recordarás quién caminó contigo. Recordarás quién se quedó cuando tú decidiste avanzar. Y aunque avanzaste solo, nunca estuviste vacío, porque encontraste al único compañero que realmente importaba, tú mismo.